Y el tema de hoy es el Señor del día de reposo. Y vamos a hablar un poco acerca de este tema. Tiene que ver mucho con lo que ha estado ocurriendo hoy. Yo creo que el Espíritu Santo nos va a hablar, nos va a seguir hablando como lo ha hecho hasta este momento. Quiero que abramos nuestra Biblia en Éxodo, en el capítulo 20. Éxodo, capítulo 20, vamos a leer del versículo 8 al 11. Quiero darle la bienvenida a todos, de verdad, los que vienen por primera vez, los que ya son de casa, sean bienvenidos. Lo tenemos, hermanos. Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día, dice, es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y dice el verso 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Qué importante esto que acabamos de leer, porque en el antiguo pacto, el día de reposo se le conoce en el hebreo como Shabbat, en griego como Shabbatón, como usted quiera decirle, si en griego o en hebreo, y significa descansar, reposar, dejar de trabajar para dedicarlo a Dios, para santificarlo. Esta es la clave de lo que Dios habla acá en Éxodo. Él dice, este día van a dejar de hacer todo lo que ustedes hacen para dedicármelo a mí, para que se santifiquen, para que sus vidas sean para mí ese día. Esa fue la ley dada a los israelitas en el antiguo pacto. Y al igual que los judíos, igual que nosotros, ellos tenían programas, ellos trabajaban durante el día, sembraban, veían sus cosechas, veían su ganado. Al igual que usted se levanta durante toda la semana, usted tiene su trabajo, usted tiene sus cosas que atender, su familia, sus asuntos personales, infinidades de cosas. ¿Cuánta gente hay aquí hoy que tienen diferentes asuntos que atender en todo lo largo de su vida? Y de la misma forma como Dios le habla a los judíos, nos habla a nosotros con respecto al tema del día de reposo. Y el día de reposo puede ser tomado cualquier día. Cualquier día usted puede tomar un día de reposo, usted puede agarrar cualquier día para santificarlo a Dios, usted puede agarrar cualquier día para ofrecérselo a Dios, cualquier hora, cualquier instante. Ahora estamos en el nuevo pacto en donde usted puede tomar cualquier tiempo programado para santificárselo a Dios. No importa cuál sea el esquema. Lo que vamos a profundizar hoy, lo que vamos a entender hoy, es que Dios quiere que la gente descanse y se santifique en Él. Dios nunca en el Nuevo Testamento viene a prohibir el día de reposo. Lo que sí viene a establecer Jesucristo es los abusos que se hacían con el día de reposo. Y viene a prolongarnos y a extendernos aún más la ley, que no sea solamente un día, sino que todos los días nos guardemos para Dios. Pero seamos honestos y seamos sinceros. Usted y yo tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos demasiadas ocupaciones, iglesia, y estamos, como dice el dicho, mal acostumbrados, creyendo que porque sacamos
un par de minutos, unas cuantas horas quizá para dedicárselas a Dios, estamos cumpliendo con santificar nuestra vida y ofrecerla a Dios. Ahora, a nivel de las iglesias hispanas, la gran mayoría, tenemos el día domingo para Dios, ¿verdad? Nosotros decidimos congregarnos los domingos. ¿Por qué razón? Porque es el día que a la mayoría se le da libre en un trabajo. Sabemos que hay gente que trabaja aún los domingos y es complicadísimo sacar un día completo para poder dedicárselo a Dios, pero gloria al Señor porque hoy la iglesia está a reventar, ¿verdad? Usted se pudo sentar porque ya los niños están en sus respectivas clases. Eso quiere decir que la mayoría tenemos el domingo para poder venir a la casa de Dios. Por eso el domingo es el día del culto general donde toda la iglesia se reúne. No es que no podamos hacerlo un lunes, un martes, un jueves, porque sabemos que hay ocupaciones. Pero cuando llega el día domingo, cuando el día domingo llega, que es el día que hemos propuesto para santificarlo a Dios, para ofrecérselo a Él, estamos más acostumbrados a las 2 horas de culto, estamos más en tensión de que esto tiene que pasar rápido y deja de ser el día del Señor, deja de ser el Señor el día, el Señor del día de reposo. Y pasamos nosotros nuevamente a tomar el control, a tener nosotros en posesión este día y no le damos la libertad al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí ya sabemos qué hora es? Son las casi 11 de la mañana. Y usted dijo, uy, a las 11 termina el culto, ya no va a haber prédica. Se equivocó. Ahora nos vamos a prolongar hasta donde el Espíritu Santo quiera, porque hoy es el día del Señor, del día de reposo. Y si nosotros lo dispusimos así, pues entonces que Él nos diga qué hacer hoy. Porque hemos dispuesto este día para que el Señor lo santifique. Sin embargo, es el día en el que más planeamos cosas, más planeamos descansos, de paseos, de playas, de cosas, de fútbol, de lo que sea. Pero no planeamos algo para Dios. Y si el Espíritu Santo se tiene que mover, pues que se muevan las 2 horas que le corresponde el culto. Que ni se le ocurra a las 11:30 al Espíritu Santo descender, porque hay que irse. Qué terrible en la situación en la que hemos caído, porque hemos olvidado al Señor del día de reposo. Y aunque el día de reposo no es obligatorio, un día en específico, los principios del día de reposo deben de continuar estableciéndose en la vida de la iglesia. Yo no puedo comprender cómo podemos sobrevivir con 10 minutos a la semana de estar con Dios. Cuénteme, ¿cómo hace? ¿Cómo se hace para sobrevivir espiritualmente con 5 minutos? Y a veces hay días que ni siquiera oramos. ¿Cómo está haciendo la iglesia para sobrevivir espiritualmente? Y hoy domingo ya te quieres ir. Ahora nos quedamos. Y que el Espíritu tome el control. Y si nos toma a las 12 del mediodía y cae un derramamiento del Espíritu Santo, nos quedamos. Don Jaco manda a traer pizzas, almorzamos y seguimos. Pero no nos vamos a ir de su presencia, porque si a Él le place descender, pues que nos tome y que tome su culto y que haga su culto y que nos haga como Él quiera. Porque de Él es el día. Vamos a ver Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14.
ahí nos habla la palabra de Dios, que no entremos en contienda en qué día. ¿Qué días vamos a discutir para dárselos a Dios? Eso que no sea problema para el cristiano. Dice Romanos capítulo 14, versículo 5. Hay unos que hacen diferencia entre día y día y otros juzgan iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, y el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Aquí no solamente aplica para el día de reposo, aquí aplicaba para todas las fechas festivas de los judíos. Ellos decían, se tiene que celebrar este día, y este día planeamos esto y se hace esto y punto. Lo que Cristo vino a transmitirnos a nosotros es que en el día del Señor no se hace lo que nosotros planeamos, se hace lo que Él diga. No discutamos ni nos pongamos en pleito porque la actividad dominical tiene que ser de tal forma, y si no salió de tal forma, entonces no es lo que yo vine a buscar. Si el culto empezó, ¿por qué llamaron a la gente adelante? ¿Pero qué les está ocurriendo? Si teníamos programado hasta un repertorio acá los músicos de alabanza. Bueno, el Espíritu Santo que rompa las cosas. Gloria a Dios por el ministerio de Piedras Vivas, pero Dios no quiere músicos, ni necesita músicos. Él necesita adoradores. Gente que se suba aquí al altar y que esté conectada con el Espíritu para ver qué es lo que va a suceder, y lo que Él diga es lo que vamos a hacer. Y esto no habla de desorden, habla de que nuestro programa está sujeto a la voz del Espíritu Santo. Podemos programar aún como iglesia tiempos para que el Espíritu Santo de Dios se derrame. Podemos programar un día de culto en el cual solamente un domingo vengamos a orar, vengamos únicamente a cantar, vengamos únicamente a ayunar, en el cual el Espíritu Santo sea el que hable, nos dirija. Pero debemos, escúcheme esto, lo que estoy haciendo es un llamado a que la iglesia se salga de los protocolos. La iglesia debe de salir de los programas. La iglesia debe de salir de las estructuras y empezar a meterse al programa de Dios, empezar a meterse a la estructura de Dios para que el Espíritu Santo tenga libertad. Dice Corintios, donde hay libertad. Pero si empezamos a amarrar el asunto a nuestra manera, a hacer el asunto a nuestro pensamiento, el Espíritu no puede estar ahí. Así que ahorita empezamos a predicar, no sabemos cómo esto vaya a terminar. No le prometo nada. Nada más abra sus oídos y deje que el Espíritu Santo de Dios le hable. Número 1, el Señor del día de reposo no tiene agendas humanas. Escúchelo bien, se lo repito otra vez. El Señor del día de reposo, al cual usted y yo adoramos, no tiene agendas humanas, ni siquiera las determina, ni siquiera las piensa. Es su agenda. Vamos a ver lo que dice la palabra en San Marcos capítulo 7. Evangelio según San Marcos. Capítulo 7. Vamos a ir al versículo 6. San Marcos capítulo 7, versículo 6. Perdón, Mateo. No. Ahí anoté mal la cita. Ya les voy a decir dónde es que está.
Gloria a su nombre. Ok, Lucas 6. Ya vea por dónde andamos. Gloria a Jesús. Lucas capítulo 6. Ese evangelio se parecen tanto que lo enredan a uno. Lucas capítulo 6. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: aconteció que en un día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacen lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ni aún esto han leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solamente los sacerdotes? Y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Nosotros, hermanos, vemos en esta historia, en este pasaje, a Cristo. Él es el Señor, y quiero presentárselo en esta mañana. Si usted no lo conoce, Él es el Señor del día de reposo. Y en este momento Él andaba con sus discípulos, ¿haciendo qué? La obra del Espíritu Santo de Dios. Entonces, las agendas humanas decían que en el día sábado, en el Shabbat, no se podía recoger espigas, lo que estaban haciendo los discípulos. Pero los judíos no entendían lo siguiente: ellos no estaban trabajando para el reino humano, no estaban recogiendo las espigas para el trabajo humano, ellos estaban comiendo para la necesidad de ellos, para poder continuar haciendo la obra de Dios. Y cuando esto se hace en el día de reposo de esta manera, es la manera en la que Dios quiere que nosotros trabajemos. ¿Por qué? Porque usted puede venir aquí a cumplir una agenda humana. Usted puede venir aquí a decir: bueno, el día del domingo lo que se hace, se levanta temprano, vamos a la iglesia. Después de la iglesia nos vamos a almorzar, y después de almorzar, bueno, el paseo que salga o lo que tengamos ya planeado. Esa es la actitud de la que Dios quiere que nosotros nos salgamos. Ese es el rol y el programa, la agenda de la que Dios quiere que salgamos, para que entremos en la de Él y rompamos el esquema de las cosas en las cuales nosotros hemos estado cayendo, que son tradicionalismos. Porque los programas tradicionales hablan de un corazón que se ha alejado completamente de Dios. Cuando la iglesia camina por programas tradicionales, por agendas programadas, significa que la iglesia, su corazón, lo ha apartado y lo ha alejado de Dios. Ya no tiene comunicación ni contacto con el Espíritu Santo, por eso necesita programarse para poder realizar un culto, para poder realizar una actividad. Esto es realmente triste. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia promedio ha aprendido a hacer culto. La iglesia estándar ha aprendido a hacer cultos protocolizados. Y ya saben cómo dirigir, ya saben cómo predicar, ya saben lo que hay que tocar, dependiendo del ambiente, esto y lo otro. Y esto es algo que a Dios completamente no le agrada. En San Juan capítulo 15, verso 5, el Espíritu Santo nos habla y nos dice: separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Separados del Espíritu Santo, separados de Cristo, del Señor del día de reposo, no podemos realizar un culto, iglesia. Estamos trabajando en nuestros impulsos, estamos trabajando en lo que nosotros consideramos que es correcto. Yo no sé cómo se siente usted cuando viene a un culto, o cuáles son sus expectativas. Decía Vanessa ahora también:
O sea, nosotros tenemos que venir con una actitud de que queremos ofrecerle al Señor lo mejor, darle a Él lo que Él se merece. ¿Con qué actitud vino hoy usted a este servicio? Vea lo que dice San Marcos capítulo 7. San Marcos capítulo 7. Dice la palabra de Dios en el versículo 13, ¿lo tiene conmigo? Invalidando la palabra de Dios con su tradición que han transmitido, y muchas cosas hacen semejantes a estas. ¿Sabe qué es lo que sucede cuando la iglesia se monta en el programa y aprende a hacer el culto? Invalidamos la palabra de Dios. Una iglesia que está invalidando la palabra de Dios es una iglesia que está invalidando el poder del Espíritu Santo. Porque Él es el espíritu de la profecía. Él es el espíritu que habla. Él es la palabra viviente. Por la palabra, dice la escritura, las cosas fueron creadas por su palabra. Y si una iglesia invalida el poder de la palabra de Dios, está privándose del poder del Espíritu Santo en lo que quiere hacer con la iglesia. Por programar las cosas, por hacer querer las cosas a su manera. Vea lo que dice el versículo 8 ahí del capítulo 7 de San Marcos. En el versículo 8 dice: porque dejando el mandamiento de Dios, se están aferrando a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. Por las tradiciones, por lo que es tradición, estamos invalidando los mandamientos de Dios. Gracias. ¿Cuántas tradiciones, cuánta costumbre tenemos de venir un domingo a la iglesia? Seamos honestos, nos hemos acostumbrado a esto. ¿Cómo se sintieron ustedes al empezar este culto? ¿Qué está pasando? Cuando salimos del protocolo, la gente se asusta. ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Qué? Me meto, levanto las manos, me pongo a orar. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a cantar, ahora sí llega el tiempo de cantar y ya dice, ahora sí voy a ir a sentarme. Porque parecemos robots. No hay espontaneidad, no hay disposición de hacer las cosas. Si usted quiere orar, ore. Si usted quiere levantar sus manos, levántelas. Si usted quiere arrodillarse, hágalo. No tengo que imitar a todo el mundo, no tengo que hacer lo que todo el mundo hace. Si Dios puso algo en mi corazón para hacerlo en este día, lo hago con toda la disposición, porque tengo la libertad del Espíritu Santo para hacerlo. Pero por las tradiciones que estamos llevando, estamos invalidando este poder y estamos cayendo. Cuando nos separamos del poder del Espíritu Santo, la iglesia cae en obras muertas. Obras que no llenan, obras que dejan el corazón de la iglesia completamente vacío. Vea lo que dice Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Dice la palabra de Dios en el versículo 1. Por tanto, a mí me gustan los por tantos en la Biblia, porque son por tantos para vida o por tantos para muerte. Si usted los obvia y no les presta atención, será un por tanto para muerte. Y si le presta atención, será un por tanto para vida. Porque el por tanto significa la sentencia de Dios, lo que Él estableció, nos parezca o no nos parezca. Y dice así el verso 6: por tanto, dejen ya los rudimentos de la doctrina de Cristo y vamos adelante. ¿Hacia qué? Hacia una perfección,
Lo que para la iglesia tradicional y programada puede parecerle ridículo, puede parecerle un poco salido de lo natural y se pasa a ver como extraño. ¿Por qué eso? ¿Por qué hablan en lenguas? ¿Por qué están llorando? Lo que para nosotros, humanamente hablando, puede verse extraño, Dios lo llama perfección. Él lo ve como la iglesia perfecta, la iglesia que deja los rudimentos. Y oiga cómo la iglesia se perfecciona. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. La iglesia tiene que apoderarse de esto. La iglesia que nace correctamente, la iglesia que avanza correctamente, es la iglesia que constantemente está arrepentida de las obras, de programas, de estructuras y de todos los planeamientos, obras humanas, y empieza a vivir por las obras del Espíritu Santo de Dios. Dejamos las obras muertas, nos arrepentimos de las obras muertas y seguimos la fe en Cristo Jesús. Esa es la iglesia que Dios ve como perfecta. La iglesia que dice, estamos cansados ya de ser nosotros los que programemos, de ser nosotros los que digamos cómo va a ser el culto, y queremos ahora sí que sea el Espíritu Santo el que nos dirija. Esa es la iglesia que impacta la presencia del Señor del día de reposo. En la iglesia, mi amado hermano, vea qué curioso lo que le voy a decir. Pero en la iglesia no debería haber nadie sirviendo que no esté lleno del Espíritu Santo. Lo repito. En la iglesia no debería haber nadie sirviendo que no esté lleno del Espíritu Santo. Nadie. ¿Cuál es el programa de la iglesia? Bueno, vamos a ponerlo a limpiar las sillas, porque como todavía no es bautizado, no tiene la llenura del Espíritu Santo, limpie las sillas, no pasa nada. El que limpia las sillas debe estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Vamos a meterlo allá en el sonido. Y no hablo por los que están en el sonido, gloria a Dios, porque ellos están llenos del Espíritu Santo, los que ahorita están. Porque soy testigo de Marian y Dani, ¿verdad? Para que no se sientan extraños con lo que voy a decir. Pero muchas veces decimos, entonces como los músicos aquí sí tienen que estar llenos, pero el que está en el sonido no hay tanto problema. El que está ahí metido también tiene que estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Lleno. ¿Sabe por qué? Porque estos lugares así que son un perfil bajo, vamos a llamarlo así, son perfil bajo. Estar en el sonido en la computadora es perfil bajo. Para una persona que no está llena del Espíritu Santo se convierte en un refugio en donde dice, métanse ustedes, yo aquí estoy en lo mío. La iglesia busca a Dios, yo aquí tengo que poner la música, tengo que mover las perillas. Y se convierte en un refugio para no crecer espiritualmente. Igualmente la cocina. Es la prédica, pero a mí me gusta picar la cebolla. Y se convierte en un refugio para huir de la palabra de Dios, para huir del crecimiento espiritual. Y esos lugares de refugio de la carne los estamos acuerpando, haciendo ver como que es del servicio a Dios, y se está volviendo un nido de pudredumbre, porque no queremos llenarnos de la presencia del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué hay que hacer? Quitar a todos los que no están llenos del Espíritu Santo. No voy a proponer eso. Mejor voy a proponer, ¿por qué no mejor nos llenamos del Espíritu Santo? ¿Por qué no mejor disponemos el corazón, si todavía no estás lleno del Espíritu Santo, para llenarnos de Él? No importa lo que vengas a hacer, lo que no vengas a hacer a la iglesia, llénate del Espíritu Santo de Dios. Primera de Corintios capítulo 12.
Primera de Corintios, capítulo 12. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dice la palabra de Dios en el versículo 3. Lo tenemos. Dice, otro por tanto. Qué lindos que son esos por tantos del Señor del día de reposo. Nos parezca o no, por tanto les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo de Dios. Esto es así y punto, nos parezca o no nos parezca. Y cualquiera que está en la silla sentado puede decir, sí, Jesús es el Señor. De la boca, de los dientes para afuera, cualquier cosa puede salir. Cuando la Biblia dice que alguien por el Espíritu proclama que Jesús es el Señor, no está hablando de un dicho de dientes para afuera. Está hablando de que su vida testifica que Jesucristo es el Señor. Nadie, según el pasaje que acabamos de leer, que no tenga el Espíritu Santo puede conocer al Señor del día de reposo, porque el Espíritu Santo es el que nos revela a Cristo. Y si no tenemos la presencia y la llenura del Espíritu Santo, ni lo hemos conocido, dice el apóstol Juan, ni le hemos visto, no conocemos a Jesús, no sabemos quién es. Necesitamos esa presencia que nos esté llevando constantemente a ver qué es lo que ocupa el Dios del día de reposo para actuar conforme a lo que Él quiere. Yo me he preguntado, ¿sabe? A veces estoy aquí adelante y me he hecho esa pregunta por varios meses. Ya vengo en esto. A veces tengo que decirle a la gente, mira, acordate de esto, acordate de lo otro. Y a veces me desgasto. Y el Espíritu Santo me hablaba y me decía y me recordaba lo que decía San Juan 14. Yo les recordaré todas las cosas, no tú. Y ahí fue donde empecé a caer a la razón. La gente no entiende lo que tiene que hacer ni lo que venimos a hacer aquí a la iglesia, porque no tienen la llenura del Espíritu Santo. No entienden lo que se hace en un día de reposo, porque no tienen la llenura del Dios del día de reposo. Y hay que estarles diciendo, hagan esto. A veces el mover está bueno, el asunto está, y todos tenemos que estar conectados en lo que está pasando. Pero uno tiene que volver y decir al otro, no pares, continúa, vení adelante, postrate, levantate. Y parecemos ventrílocos moviendo marionetas. Todos deberíamos de estar conectados. ¿Por qué? Porque San Juan 14 dice, yo les recordaré. El Espíritu Santo nos va a decir qué hacer. Por eso yo creo que la iglesia tiene que entrar en el día de reposo. ¿Por qué? Porque el día de reposo es para santificarlo a Dios. El día de reposo es para buscar a ese Señor, para que Él nos llene. Es dejar un momento el trabajo. La iglesia tiene que dejar el protocolo, tiene que empezar a descansar. Tenemos que buscar el reposo, tenemos que buscar al Dios del día de reposo para que nos llene y entonces empezar a trabajar. Porque si no nos vamos a desgastar. Va a ser un trabajo en esfuerzos humanos. Número 2, el Señor del día de reposo tiene agendas espirituales. Las agendas del Señor del día de reposo son espirituales. Y lo primero que Dios quiere hacer en nosotros es establecer la plenitud en el hombre. Lo primero que quiere hacer el Señor del día de reposo en usted y en mí es establecer plenitud. ¿Sabe qué significa plenitud? Significa estar lleno, completo, totalidad en Dios. Eso significa no me falta nada, estoy completo en Él. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1.
Colosenses capítulo 1, versículo 9. Dice la escritura: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por ustedes, dice el apóstol, y de pedir, óigame bien, oiga, esta debe de ser la solicitud del liderazgo de esta iglesia. Debemos de pedir en oración que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, en toda inteligencia natural, espiritual. Si no nos vamos a entender. No nos vamos a comunicar. A usted le va a parecer extraño. Ay, pero ¿por qué empezaron hoy así? Porque hoy el culto inició de esta forma. Yo tenía programado tal cosa. No me voy a meter en ese asunto. No voy a compartir lo que están haciendo. Yo tenía programado otra cosa. Dios quiere que tengamos conocimiento e inteligencia espiritual. Vea lo que dice el verso 10: para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso se llama plenitud. Cuando el hombre entiende lo espiritual, comprende lo espiritual, no le hace falta absolutamente nada. ¿Por qué usted siente? Le voy a hacer esta pregunta. ¿Por qué usted siente que no le puede dedicar a Dios un día entero? Seamos honestos, ninguno de los que estamos aquí le dedicamos a Dios un día entero. ¿O estoy mintiendo? Usted le puede dedicar un par de horas y después se dedica a sus quehaceres. ¿Por qué? Porque me hace falta dinero. Oiga las razones principales y fuertes. Me hace falta dinero, pues, y me hace falta tiempo. Estas son las dos razones por las cuales las personas no pueden dedicarle a Dios más de 10, 20 minutos. Necesito trabajar para poder comer, así que necesito dinero y eso va a demandar de mí tiempo. Y el problema cuando pensamos de esta forma es que creemos que la plata y el tiempo nuestro es importante y es prioritario, y las cosas de Dios son secundarias, no necesitan prioridad. Pero cuando el hombre viene a estar pleno, como dice Colosenses, tenemos la plenitud en Dios, en Él estamos completos, Él es la cabeza del cuerpo y ustedes están completos en Él. Cuando el hombre viene a estar pleno en Dios, no necesita dinero porque está completo, no necesita tiempo porque Él le da todas las cosas y se ofrece a Dios por completo. Esta palabra choca, yo sé que sí. Yo sé que sí. Porque usted dice: Alan, usted no me va a dar de comer. Yo estoy de acuerdo. Yo no le estoy hablando de lo que yo le pueda ofrecer, le estoy hablando de lo que Dios te está ofreciendo. Él dijo: buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás te lo daré por añadidura. El Hijo de Dios no vive por vista. El Hijo de Dios vive por fe. El Hijo de Dios camina a lo que Dios le ofrece, no a lo que yo me puedo proponer. Y mientras yo camine con esta mentalidad, voy a seguir teniendo recompensas humanas, pero no la recompensa que Dios tiene para mí, que es la llenura del Espíritu Santo. Mateo capítulo 11, verso 28. Mateo capítulo 11, verso 28. Búsquelo conmigo. Mateo capítulo 11. Versículo 28, ¿lo tienen? Vengan a mí, dice el Señor, los que estén trabajados y los que estén cargados, porque yo los haré descansar.
Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque entre más usted le dé prioridad a su tiempo, a su dinero, más afanado va a terminar, más endeudado va a estar y más en pleito con usted mismo es lo que usted va a terminar teniendo. El tiempo para Dios, escúcheme bien, nunca va a estar en la agenda de las personas. Nunca. El tiempo de Dios usted lo tiene que sacar. Usted lo tiene que programar, el tiempo de Dios. Si usted no lo programa, si usted no lo hace, nunca usted va a tener tiempo para el Señor. Mi hermano Ricardo, póngase de pie. Muchos de ustedes no conocen a ese señor, ¿verdad? ¿Sí lo conoce, Yaquito? Ahí donde usted ve a ese señor, no lo acuse con el patrón, no puede decírselo. Padre, quédese de pie, mi hermano, perdone, si le duele la espalda se sienta, pero si no, quédese de pie, ahorita le digo. Ahí donde usted lo ve, ese señor está trabajando. Él es camionero de la bomba JSM, ¿verdad? Es camionero. Y se levanta todos los domingos, porque todos los domingos trabaja. Tiene un horario que cumplir. Pero él se levanta más temprano a hacer un horario que no le corresponde para sacar el viaje hasta Tamarindo, ¿de verdad? Que tiene que ir a hacer la entrega a Tamarindo todos los domingos para poder estar aquí todos los domingos en la escuela dominical. Yo quiero que usted le dé un aplauso a él. Y no se pierde un domingo. Se levanta más temprano para estar aquí a tiempo. Y ahorita que sale vuelve a trabajar, ¿verdad? No, ya, terminó, hizo el de hoy. Pero el hombre tiene que estar aquí. Tome asiento, varón. Y a veces usted dice, mañana tengo que entrar a las 4 de la mañana, no voy a ir al culto. Ojalá que el ejemplo de Ricardo sirva para que nos dé vergüenza. Cuando él me contaba ese testimonio, realmente lo felicité. Porque no venimos a la iglesia porque hay que trabajar, porque hay que hacer lo otro aquí y allá. Vengan a mí. Él entendió que en su trabajo no hay descanso. Aquí en la palabra hay descanso, hay consuelo para su alma. La iglesia no cree en la oración, la iglesia no cree en la palabra. Si creyéramos en la oración, oraríamos más. Si creyéramos en la palabra de Dios, leeríamos más la palabra de Dios. Pero nuestros tiempos devocionales son escasos, son protocolos, son programas, no son espontáneos. Ay, yo tenía que hacer algo, tenía una visita, tenía un café con la amiga. Cancélelo. Si el Espíritu le está pidiendo tiempo, cancélelo. Ay, tenía un hambrón, pero el Espíritu me pide ayuno, ayune. Aprendamos a sacar el tiempo para Dios. Un hombre que esté pleno en Dios tendrá a Dios y a sus negocios como prioridad, y lo demás lo tendrá como secundario. Cristo dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Yo atiendo primero lo de Dios. Voy a ver primero lo de Dios y después veré todo lo demás. Yo me siento complacido. Hay otra mujer que no le voy a pedir que se ponga de pie, pero está aquí, Maruja, mi vecina. Me siento honrado de que ella esté aquí. ¿Sabe por qué? Porque Dios me tuvo que electrocutar para que ella esté aquí. Me volvería a electrocutar por otra alma. Se lo digo en serio. Si alguien más va a creer en Dios, que mi vida sirva de algo.
Cuando llegué a la casa, ¿verdad? Había una especie de ambiente ahí, como que no quería, como que sí quería, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo abrió las puertas del corazón. Una mujer que se sentía sola, que sentía que Dios no la escuchaba. Ese día el Espíritu llegó a visitarla, a decirle que sí se acuerda de ella. Esas son las cosas que cuando decidimos un domingo salir de la agenda que tenemos y atender la agenda de Dios, suceden. La visitamos un domingo, ¿verdad, Hildita? Un domingo que uno dice después del culto es playa. No, ese domingo después del culto fue, vamos a hablar de lo que Dios hizo al salvarme de esa electrocutada, ¿verdad? Que el barrio escuche de Cristo. Y llegamos a varios hogares, pero llegamos al hogar que Dios quería. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dedíquele su vida a Él, dedíquele su tiempo a Él, para que el Espíritu se mueva con libertad. Dios quiere establecer el hombre y mujer, como un instrumento útil, no inservible, no un instrumento robotizado. Él quiere que usted sea útil para la obra de Dios. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 10. Lo tenemos. Dice la palabra: enseñaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo. Y había una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Y vea lo que dice el verso 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe de trabajar. En estos pues vengan y sean sanados, y no en el día de reposo. Tal vez usted, si ve a alguien sanarse aquí, no vaya a renegar tanto. Pero tal vez usted dice: 2 horas de culto son. Y se enoja porque ya nos pasamos media hora. 2 horas de culto. Los principales de la sinagoga se molestan porque nos pasamos la hora del culto. El protocolo se está rompiendo en el día de reposo. Las tripas suenan, el hambre está, el sueño está. Pero hay alguien hoy que necesita ser sanado. Hay alguien hoy que necesita ser salvo. Hay alguien hoy que necesita la intervención de Dios. Y por ese alguien usted debe de estar contento de estar aquí sentado escuchando la palabra de Dios, porque no es su día, no es su culto, no es su celebración, es del Señor, del día de reposo. Y por esa alma hoy estamos aquí predicando, por esa alma hoy estamos aquí cantando. Porque el día es de Él. Así que no se enoje. Acomódese un poquito más en la silla. Vamos a ver cómo vamos a hacer para abrir más este templo. Porque necesitamos caber. Algo vamos a hacer, no se preocupe. No vamos a decirle a la gente: no venga, no, nosotros vamos a acomodarnos porque el Señor está hablando y la gente de pie nos está diciendo que el Señor del día de reposo está haciendo algo en la iglesia Esperanza y Vida.
Esperanza y vida. El Señor del día de reposo te está visitando y te está pidiendo llenura. Si la gente está viniendo, no es porque quiera ver mi cara o la del pastor Benjamín. Si están viniendo es porque quieren ver al Espíritu Santo. Por eso busquémoslo, llenémonos, detengámonos y llenémonos de Él, porque ocupamos ofrecerle a la gente poder, palabra y poder, palabra y poder, fuego del Espíritu Santo y no protocolos, no programas. La gente tiene que entrar aquí a ver a la presencia de Dios. Este es el día de Él. Gloria a su nombre. Señor, va a ser un derramamiento a las 11:40. Y no sé qué va a suceder aquí. Si usted tenía los frijoles, pídale a Dios que no se le agreguen nada más. Si quedaron afuera, pero reciba lo que el Espíritu Santo le quiere dar. No es el día, no es la hora, es el Señor del día de reposo. Esto es lo que importa. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 6. Para todos los sinagogos que habemos acá, vea lo que dice el verso 6. Pues les digo, uno mayor que el templo está aquí. Hay uno mayor que el templo que está en este lugar. Hay alguien mayor que lo que valen todos estos instrumentos. Hay alguien mayor que lo que este edificio lindo se pueda ver. Hay alguien mayor, uno mayor que el templo está aquí. Aquí hoy, llamando a la iglesia, pidiéndole a la iglesia un momento más. Por esa razón es que Cristo no reveló el día ni la hora de su venida. Como buenos puritanos ya estuviéramos haciendo y celebrando ese día aquí. Como buenos religiosos. Imagínense que Cristo viniera ahora en septiembre, un ejemplo, en octubre. Aquí estuviéramos ya preparándonos y haciendo religiosidades, haciendo festivo y celebrando desde ya ese día. Y otros más descarados se irían al mundo y regresan una semana antes. Porque no se trata del día ni la hora, se trata de estar con Dios. Se trata nada más de pasar tiempo con Él. ¿Para quién usted trabaja, iglesia? Escuche esta pregunta. Si usted a Dios le dice que no por su trabajo, usted es esclavo de su trabajo. Repito, si usted a Dios le dice que no por su trabajo, usted es esclavo de su trabajo. Si usted a Dios le dice que no por tiempo, no hay tiempo, usted es esclavo de la vida y del afán. Si usted le dice al mundo que no por la causa de Dios, déjeme decirle que usted es esclavo de Dios. ¿Cuánto tiempo llevas diciéndole a Dios que no por lo que sea? Por esa razón a la cual le has estado negando a Dios tu vida, es por lo cual Dios quiere libertarte en esta mañana. Quiere salvarte en esta mañana. Ya yo acepté a Cristo. No, Dios quiere salvarte. La salvación es una plenitud. Ya fui salvo, voy a esperar que venga Cristo y vaya al cielo. Y la plenitud de la salvación es que seas libre de todas esas preocupaciones que te agobian. Que dejes de ser tan estresado, tan estresada y viva feliz, alegre. Eso es vivir la salvación. Pero somos salvos y todos los días estamos cansados, estresados, enojados, rabiosos. Mateo capítulo 19. Mira lo que dice.
No lo digo yo, tal vez usted dice, Alan no me está dando garantías de nada. Yo voy a seguir en mi vida al salir de aquí. Mira lo que dice Mateo 19, versículo 29. Léalo conmigo. Dice su palabra: y cualquiera que haya dejado casas, que deje hermanos, hermanas, padre o madre, mujer, hijos, tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Cualquiera que se quiera salir del protocolo hoy, yo no le ofrezco nada. A mí no me llega a pedir ni 1,000 pesos a la salida. Pero el Espíritu Santo de Dios te dice: dejas tu casa, tu terreno, lo que Dios te pida, lo que el Espíritu te pida, por causa de Él recibirás 100 veces más de lo que Dios te esté pidiendo. Rompe el molde, rompe tu mente y deja que el Espíritu Santo se apodere de tu vida hoy. Deja que se apodere de ti. Si le va a dar ese aplauso a Él, déselo bien fuerte a Él.